Hoy tenemos un capítulo de un mundo intrigante, sucio, grotesco, patético, espantoso, el mundo de los espías. En las guerras anteriores a la Primera Guerra Mundial, los espías no eran particularmente útiles en términos del final de la batalla, porque la batalla se definía fundamentalmente por el coraje de la lucha cuerpo a cuerpo. Cuando empieza la Primera Guerra Mundial, en ese momento la información sobre el armamento del otro empieza a ser indispensable para poder garantizar o por lo menos entender el resultado de las batallas. Las operaciones de los servicios de inteligencia fundamentalmente se van a hacer álgidas durante el siglo XX. Hay una operación particularmente diabólica que era una manera durante la Revolución Rusa, sabiendo que la Revolución Rusa iba a tener oposición, que necesariamente iba a empezar a generarse una oposición, decidieron crear esa misma oposición, los mismos revolucionarios, para captar a aquellos que estuvieran descontentos con el régimen, neutralizarlos y matarlos de una vez desde adentro. Los soviéticos van a crear, y un personaje que se llama Dzerzhinsky va a crear un sistema de espionaje gravísimo que se llama la Cheka. La Cheka, la policía política y el sistema de espionaje, más adelante va a evolucionar a la NKVD y más adelante se va a llamar la KGB. Por eso en el momento en que cae la Unión Soviética, la estatua de este personaje, el creador de la Cheka, que estaba frente a la prisión de Lubyanka, es la primera que van a bajar en pedacitos. Entonces ellos lo que crean es el mismo servicio de oposición, lo crean ellos para poderlo infiltrar de entrada. Y ese servicio de oposición que ellos mismos crean, esa manera de manipular a los opositores del régimen, se llama el fideicomiso. Y en ese hay un personaje inglés que es Walter Raleigh. Raleigh es el personaje que va a averiguar qué es lo que están haciendo los rusos y qué es lo que están haciendo los alemanes en términos de desarrollo naval. La primera parte del espionaje es alrededor del desarrollo naval, porque los ingleses tienen en el desarrollo de la marina su mayor fortaleza. Entonces, cuando los alemanes empiezan a entrar en la guerra en la primera parte, cuando empiezan a desarrollar submarinos antes de que la guerra entre, los ingleses utilizan el viejo truco de venderle los submarinos, de empezar a venderle los barcos, ya que van a tenerlos. De una vez yo le vendo los barcos a mi enemigo, con eso yo sé dónde los tiene y cómo le funcionan, que fue lo que añísimos más tarde se haría con Hussein. Todas las potencias armaron a Hussein, todos les vendieron las armas y todos sabían qué era, dónde las tenía él y qué tipo de armas tenía. Por eso todos los secretos que él alega son inconsistentes, porque todos se los vendieron a ellos. Entonces Raleigh empieza a entrar a organizar estas operaciones y empieza a ver cómo están funcionando todo el sistema naval alemán antes de que se pronuncie la guerra, y empieza a ver cómo está funcionando por dentro de la Revolución Rusa. En realidad, durante esta parte del servicio secreto, el problema más grave era la Revolución Rusa, lo que pudiera suceder con la Revolución Rusa, porque lo que más temían los ingleses, ya en la Primera Guerra Mundial, era que los rusos hicieran una paz por separado con Alemania, cosa que efectivamente hicieron, porque en el momento en que los rusos pactaran una paz por separado con Alemania, todas las divisiones, todas las tropas alemanas se moverían de nuevo hacia Europa, hacia el frente occidental, porque todo el frente oriental quedaría automáticamente liberado al salir la Unión Soviética del conflicto, porque la Unión Soviética no era un país, Rusia en ese momento no era un país, sino un frente entero. Entonces para ellos el mayor peligro era ese. Raleigh
que hace todas las operaciones, muere, se hace matar ya en el momento en que él descubre que la oposición, que los ingleses están financiando a la naciente Revolución de Octubre, está organizada por los mismos del régimen que están infiltrándola para poder coger a los agentes que se están formando ahí. En ese momento Rayleigh da el nombre de lo que está pasando y lo matan. Hay una primera parte de los espías que es heroica, que es la parte de Rayleigh, que es la parte en que la información se empieza a ser necesaria. Con la guerra de los Boers empezaron a entender que la información era muy necesaria, y ya en la Primera Guerra Mundial la información va a ser una parte fundamental de lo que es la guerra misma. Y bueno, habrá toda clase de modalidades, de las espías como Mata Hari, que era una mujer que había vivido en Java, ella era holandesa, pero había vivido en Java, y en Java era donde ella había aprendido las danzas exóticas con la cual producía ese tipo de embrujos y sacaba información. Entonces, Rayleigh deja saber que el fideicomiso es una operación soviética, y efectivamente lo que ellos temían, que era que Rusia hiciera la paz por separado, la paz sí la termina haciendo por separado. Entonces ahí se van formando las redes de espionaje, poco a poco, y las redes de espionaje durante los años 30, que son años tremendamente utópicos y donde el socialismo tiene una resonancia internacional muy grande. Hay 4 personajes que son de la Universidad de Cambridge, que son lores, que son personajes consentidos por el régimen, que son los que van a entrar en contacto con los soviéticos en los años 30, se les llama los apóstoles. El contacto con el que ellos van a entrar se va a perder, entonces ellos quedan desvinculados, pero luego más adelante los van a contactar, y ese contacto va a ser definitivo para toda la historia del espionaje. Mientras sucede la guerra, mientras la Segunda Guerra Mundial, los espías desempeñan un papel fundamental, porque hay un momento cuando los cohetes B-1 y los cohetes B-2 teledirigidos de Alemania salen, esos cohetes no se pueden detener en el aire. Mejor dicho, si usted los escucha fue porque no le cayeron encima. Entonces, la única manera de detener esos cohetes es conociendo la ubicación de las pistas de donde salen o conociendo las fábricas donde se están haciendo. Entonces hay un poco de espías, pues la única manera de tener esa información es a través de las redes de espionaje. Entonces los espías lo que hacen es establecer señales luminosas sobre el punto donde se encuentra ubicada la fábrica, donde se encuentra ubicada la pista, y cuando ellos hacen la señal luminosa, por encima pasan los aviones y bombardean y se llevan al espía de paso, porque el tipo da la señal luminosa y de ahí inmediatamente le descargan las bombas. Entonces cada señal de esas es alguien que murió en esa primera parte. Las redes van localizando, digamos, hay un momento en que los espías entran en contacto con las redes de resistencia, y lo que fue la red de espías más importante de toda la Segunda Guerra Mundial es la Orquesta Roja de Paul Trepper. Paul Trepper es un judío polaco que monta toda una red de espías a través de la Europa occidental disfrazados de almacenes de gabardinas uruguayos. Y a través de ellos era que vendía que conocía todo lo que estaba pasando en todas partes. Y es la Orquesta Roja la que permanentemente le está avisando a Stalin que los alemanes se van a acercar, y Stalin no lo cree. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial todas estas operaciones son heroicas y son muy importantes. Hay un personaje que es alemán y que es comunista, que se llama Richard Sorge. Richard Sorge es un tipo importantísimo en la historia del espionaje porque él solito salvó a la Unión Soviética. Él era tenía una misión diplomática en Tokio como alemán que era, y escucha que los japoneses no tienen intenciones de atacar a Rusia porque su objetivo es la China. Al ver que no tienen intenciones de atacar a Rusia, puede darle el aviso a Stalin, y Stalin alcanza a mover las divisiones que están en el extremo que colinda con la Manchuria. Rusia es demasiado grande. Si usted no sabe esto a tiempo, no alcanza a mover las divisiones para que estén en las orillas de la Europa occidental, de la parte de Polonia, y puedan repeler la invasión alemana.
El movimiento de esas tropas, por la información de Richard Sorge, salva a la Unión Soviética y le da la posibilidad de resistir la invasión alemana. De otra manera, los cogen despistados y no alcanzan a mover las divisiones, además porque antes de esto acababa de haber una purga de toda la oficialidad rusa, cosa que en ese momento no había con qué resistir. Esas divisiones van a ser vitales y Richard Sorge va a ser fusilado. Y por supuesto la información se va a saber, como siempre se saben en estas cosas, por asuntos de alcoba. Le cuenta a una mujer y esa mujer la sopla y por ahí lo cogen. Pero Richard Sorge es importantísimo porque salva a toda la Unión Soviética. Entonces hay un momento en la Segunda Guerra Mundial donde el espionaje va a desempeñar un papel fundamental porque es parte vital de toda la información. Y es en este contexto cuando Turing crea la máquina para descifrar las claves alemanas. La máquina de Turing, que es el principio del computador, va a ser un elemento fundamental en toda la estrategia de guerra de los ingleses. Estos espías de la Segunda Guerra Mundial son espías heroicos en un contexto desesperado. Más adelante, cuando la guerra sea sola de espías, aquí se van a producir episodios verdaderamente terribles. Entonces, después de que termine la guerra, ya lo que en un momento eran redes que tuvieron que improvisarse, porque durante mucho tiempo pues había resistencia, había partisanos que transmitían directamente desde los cuarteles generales de Italia a los aliados. Llegaban los alemanes con estas camionetas que tenían un sistema para ubicar señales de radio, cerraban una cuadra y empezaban a moverla y donde quiera que encontraran una señal de radio, ahí entraban y mataban al que estuviera transmitiendo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el espionaje se va a profesionalizar, se va a institucionalizar y se van a formar los grandes servicios de inteligencia. Entre los británicos serán el MI5 y el MI6. El MI6 es el servicio de espionaje, es el servicio de inteligencia, y el MI5 es el servicio de contraespionaje. Y estos dos van a crear un mundo insólito, sospechoso y de traiciones, el mundo de los espías. Con la Guerra Fría se plantea otra modalidad de conflicto. Hay un elemento y es que la existencia de la bomba atómica hace que los Estados Unidos y la Unión Soviética ya no puedan enfrentarse directamente porque eso aniquilaría el planeta y los aniquilaría a ellos. La guerra se va a volver indirecta, por eso se le llama la Guerra Fría. Se va a dar a través de los conflictos que los otros pueblos tengan. Se van a matar por entre las tiendas. Este es el equilibrio del terror. Como nosotros no nos podemos hacer las maldades directamente porque nos acabamos, entonces por entre cada conflicto lo que vamos a hacer es que usted pone la ideología, yo pongo la ideología, ellos ponen los muertos, los otros ponen los muertos y nosotros ponemos las armas. Entonces todos los conflictos que sucedan de ahí en adelante en el mundo van a formar parte del ajedrez geopolítico de la Guerra Fría. Pero la Guerra Fría entre las potencias se va a librar es a través de los servicios de espionaje. Los espías son los que van a determinar el curso de la Guerra Fría. La Guerra Fría trae consigo la carrera armamentista. Y la carrera armamentista se basa en la paranoia de que el otro es tan poderoso que nosotros tenemos que armarnos mucho para defendernos de la peligrosidad del otro. Entre más peligroso me resulte el otro, mayor justificación tengo para mi propio presupuesto y para mi propio plan de espionaje. Entonces yo necesito hacer ver al otro muy peligroso para que a mí me vaya muy bien en lo que hago. Esto va creando unas paranoias. Por eso es que uno veía armas que uno decía en esa época, bueno, pero esto no se compadece
las carreras armamentistas con el tipo de conflicto, porque la distorsión de la peligrosidad de los otros era una parte fundamental de la Guerra Fría. La Guerra Fría se llama además así porque no es un conflicto directo, sino son enfrentamientos indirectos o a través de otros pueblos que no van a llegar a guerras globalizantes o a través de los servicios de inteligencia. Entonces el MI6 es el que va a desempeñar un papel fundamental acá. Y mientras tanto en los Estados Unidos también en la posguerra se crea la CIA. Entonces, entre la KGB, que ha venido de la checa y de la NKVD y que ahora ya es la KGB, entre el MI6 y entre la CIA, están armadas las principales las agencias, organismos de inteligencia y de espionaje de la posguerra. La ideologización de la posguerra hace que la gente tenga una fijación con las ideologías muy grande. El comunismo, como es una ideología que no se clasifica por estados nacionales, sino por clases sociales y por pertenencia, sobre todo por pertenencia a un ideal que es el comunismo. La pertenencia a ese ideal hace que la gente traicione su propia patria porque está defendiendo algo que consideran que es mucho más grande, que es la utopía del comunismo en la tierra. Y al mismo tiempo, aquellos que están del otro lado defienden lo que ellos consideran que es la libertad y la democracia en el mundo. Y esto hace que los espías estén permanentemente en situación de traición. Ser espía es ser un traidor, porque usted de todas maneras está escuchando toda una información que va a transmitir en contra de aquellos de donde la obtiene. Entonces, de aquí en adelante, en la Guerra Fría, el espionaje va a adquirir unas características terribles. Uno de los casos más famosos, si no el caso más importante en la historia del espionaje inglés, es una cosa increíble. Estos muchachos, los apóstoles, que habían sido infiltrados por los soviéticos, por los servicios de inteligencia soviéticos durante los años 30, después se perdió el contacto porque el espía que los contactó a ellos fue purgado después en la Unión Soviética. Toda la Orquesta Roja, que había sabido y había salvado la guerra con la información valiosísima, después va a ser asesinada y purgada en las mazmorras y en las prisiones de Lubyanka por el estalinismo. Entonces esos contactos que se hicieron durante los años 30 se pierden. Entonces ahora se vuelve a establecer el contacto con los apóstoles. Son 4. Y de ahí hay un personaje que se llama Kim Philby. Kim Philby, estos son lores, son personajes absolutamente consentidos por toda la realeza británica. Son seers, son personajes altamente apreciados, son élites. Se graduaron de Cambridge, tienen todos los honores y todo el pedigrí. Y con ellos empieza una modalidad de espionaje muy poderosa, que es la de meter a un personaje y darle información. Entonces los soviéticos los infiltran, les dan información. Cada vez que usted recibe información, queda muy bien ante sus jefes porque es más eficiente. Entonces durante mucho tiempo a ellos les dan información que los haga ascender rápidamente en su carrera de espías hasta que lleguen a puestos muy altos. Cuando llegan a puestos muy altos, la información que transmitan desde ahí vale 20 o 30 años de trabajar bajo cubierta. A esto se le llama un topo y es espionaje de profundidad. Cuando usted llega a esos cargos, la información que sale de ahí es tan importante que justifica todo el tiempo en que a usted lo han estado alimentando para que llegue hasta ese lugar. Ahora, simultáneamente, mientras a usted le están dando información, para que esa información sea creíble y usted ascienda como espía, mucha gente va muriendo de los propios agentes de la red que está informando al que infiltra. Entonces muchos agentes soviéticos, checos, polacos, agentes de todo el mundo de la Guerra Fría son sacrificados por cada uno de estos topos, porque para que el topo ascienda hay que darle información valiosa, y la información valiosa implica la muerte de alguien, y ese alguien son los mismos espías de la red. El esquema de control social y de seguridad y de espionaje que se montó en la Unión Soviética con la KGB se reproduce en todos los países de la Europa Oriental y en todos los pueblos ligados a la Unión Soviética de manera análoga. Entonces esos mecanismos de control tan grandes
que hacen que todo el mundo lo esté escuchando a usted y que le pueda llegar a su casa y que lo pueda denunciar, están funcionando en todo el bloque oriental. Y como eso está sujeto a la cultura de cada país, pues en el país donde se lucen y se esmeran es en Alemania, porque ellos todo lo hacen bien. Entonces si se meten a espionaje, hacen un espionaje tremendo, que son los archivos. Es el momento más, tal vez más odiado y más poderoso del espionaje, que es la Stasi, los servicios de inteligencia de la Alemania Oriental. Alemania Oriental tenía 17 millones de habitantes y 5 millones de habitantes estaban ligados directa o indirectamente a la Stasi. Y aquí se formó un nivel de espionaje en el cual usted se comprometía a espiar a los amigos. Marido y mujer se espiaban. Por eso cuando los archivos de la Stasi se abran, esto va a ser la cosa más dramática del mundo, porque usted puede ir a la Stasi y preguntar qué hay sobre usted y se descubren cosas tan terribles como una mujer que después de 10 años de matrimonio y 2 hijos descubre que el marido de ella era un informante de la Stasi. Ella era una activista ecologista y que ella era el objetivo de la misión de su marido, y que todos esos años de matrimonio ella fue el objetivo de la misión de su marido. Esta mujer quedó desfigurada por el dolor cuando averiguó eso, y el pueblo alemán todavía está metido en las heridas de averiguar las cosas que le pasaron durante la era de la Stasi. Entonces se va creando todo un cuadro. Philby sigue ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo cada vez más. Y de pronto, ahora, en este momento, empieza a haber una actuación coordinada entre los servicios de inteligencia británicos y los Estados Unidos, a quienes ellos llaman los primos. Los Estados Unidos, pues como son los que están financiando la reconstrucción de Europa, son los que mandan la parada en términos generales, porque pues ellos son en ese momento los que están organizando todo el sistema del mundo occidental. Ellos empiezan a sospechar de Philby y empiezan a decirles que ahí hay una especie de filtración, que hay 2 hombres a los cuales han encontrado y hay un tercero. Ese tercero al que le dan la información es parte de la red, y ese tercero es Philby. Entonces él ya sabe, inmediatamente sabe, y entonces los 2 que fueron descubiertos se van para la Unión Soviética inmediatamente. Philby sabe que los norteamericanos están enterados, pero Philby es un personaje tan querido y tan apreciado que lo que piensan es que los norteamericanos son unos descarados y unos mugres, que cómo se les ocurre decir esa cosa de Phil, ush. Entonces inclusive quieren hasta desagraviarlo, ush, y lo sacan de los servicios donde está y lo ponen de jefe de la OTAN, lo ponen de segundo de la OTAN, donde tiene, mejor dicho, toda la información chévere para poderla contar. Y no le creen porque este tipo es un SEER. Y la estructura de clases inglesa es todavía tan poderosa a nivel mental que no conciben que un SEER pueda ser un traidor. Y en cambio, a Turing, que prestó tantos servicios con el ordenador, con el computador y el sistema de claves para descifrar las claves alemanas, este personaje, como era un homosexual declarado, lo persiguen. Los norteamericanos prohíben que él forme parte de la red porque al ser homosexual dicen que es vulnerable al chantaje, cosa que no era cierta, porque al ser un homosexual declarado nadie podía venir con el chisme de que era homosexual cuando era lo primero que él decía. Entonces la paradoja y la injusticia aquí es que a Turing le hacen la vida imposible, no lo dejan formar parte de los servicios de inteligencia de la posguerra, siendo el tipo un genio del tamaño de Einstein, porque ese fue el que logró fundir el sistema binario con el sistema de ingeniería, con el sistema de matemáticas y con el sistema de física para poner todos esos conocimientos en una máquina que sea el computador. Un tipo de esos lo desesperan hasta que lo obligan a suicidarse por ser homosexual, únicamente por ser homosexual. Y en cambio a Philby, que es el verdadero peligro, no lo investiga nadie porque este tipo es un SEER y él es muy divinamente, ese sí es muy gente bien. Entonces nunca se atreven a investigarlo. Cuando finalmente un día ya está a punto, dio toda la información y ya lo van a coger los norteamericanos, se va para la Unión Soviética y aparece en público con los otros 2 que se habían ido antes, con los otros 2 apóstoles, y el siguiente se va y todos aparecen en la Unión Soviética, condecorados públicamente como miembros honorarios de la Unión Soviética. Casi se van de para atrás.
Casi se mueren los ingleses cuando Philby se destapa públicamente y es condecorado en la Unión Soviética. Esta es una historia de la que no se repondrían. El MI6, llamado el Circus, por la calle donde quedaba, mire, casi se mueren. No se la pueden creer. Philby va a morir tiempo después, ya cuando en épocas de la perestroika, y cuando él muere, la Unión Soviética lo entierra como su más grande héroe. Y en Inglaterra sale un letrero que dice que el más grande e innoble de todos los traidores de la historia de los británicos acaba de morir en la Unión Soviética. Entonces, a partir de ahí, la literatura toma el caso de Philby para crear en la imagen de John le Carré, en la pluma de John le Carré, una de las historias más fascinantes de toda la literatura de la Guerra Fría. Es la trilogía de las novelas El Topo, El Honorable Colegial y La Gente de Smiley. Todos los escritores de espías en la Gran Bretaña formaron parte del servicio de inteligencia. Somerset Maugham fue encargado durante las épocas del gobierno provisional de Kerensky de tratar de garantizar que ese régimen se preservara, cosa que él no pudo hacer, para evitar una paz por separado. Graham Greene también va a ser parte del servicio de inteligencia británico, y John le Carré, el maestro de maestros. John le Carré cuenta la historia del Topo y él crea un personaje que es el profesor George Smiley. El profesor George Smiley es un hombre anodino con cara más bien de sapo que está leyendo el periódico, el más inocente que usted vea en el club, el de la esquina, el que no tiene cara de nada. Ese es el espía. El profesor George Smiley, experto en literatura alemana del siglo XIII, es un personaje que no es notorio de ninguna manera, pero dirige todas las operaciones del Circus y siempre tiene un archienemigo que está al otro lado, que es Karla, el jefe de la KGB, y los dos se respetan mutuamente y se hacen todas las operaciones que usted quiera. Alrededor de Smiley hay un grupo de trabajadores, de operadores, cargadores de arena, de operarios. Toby Esterhazy y sus faroleros, que son aquellos que se encargan de rastrear y de las operaciones de seguimiento. Y aquí es cuando empiezan esas operaciones de seguimiento, donde hay un mendigo y una señora vendiendo verduras y otro señor parado en la esquina y un señor vendiendo repuestos, y todos esos están siguiendo a alguien y están informando. Acaba de pasar por acá, salió por el otro lado. Todos esos son los faroleros de Toby Esterhazy, que se distinguen única y exclusivamente. Usted sabe si lo están siguiendo es porque lo único que una persona no se puede cambiar son los zapatos. Entonces era lo que miraba, porque eso es mucho más difícil que el resto de la ropa. Entonces por eso era que lo miraban. Todo el punto en que se van siguiendo. Peter Gillam, que es el otro de las operaciones. Connie, que es una rusa. Entre los rusos hay muchos disidentes, por lo que aplastaban los sistemas, los movimientos nacionalistas con tanta fuerza en la Unión Soviética. Entonces, bálticos, chechenos, ucranianos van a formar parte de los servicios de inteligencia británicos, porque su pelea es con Stalin. Y de los servicios de inteligencia británicos, algunos serán comunistas, como el caso de Philby. Entonces, toda la historia del Topo es que hay un personaje que está totalmente cercano, que es Tom Hayden. Ese personaje es completamente cercano a Smiley, y Smiley tiene un punto débil, que es Lady Anne, su esposa, una mujer que a él le parece lo más esplendoroso del mundo, que no le para muchas bolas, pero que él adora. Hayden seduce a Lady Anne para neutralizar lo único que es importante en la vida de Smiley, y Smiley se propone a no sospechar de Hayden porque considera que los celos pueden interferir en su desempeño profesional, y por eso lo deja en paz, y Hayden es el Topo, y lo descubre cuando ha traicionado toda la red.
Entonces, a través de estas historias se va contando, la literatura va contando lo que está pasando en la realidad. Finalmente, ya en La gente de Smiley, Carla se pasa de bando porque Carla tiene una sola debilidad. Y esa sola debilidad es que él tiene una niña que está en un sanatorio mental porque tiene problemas, está loquita. Y a ella la KGB lo pilla y lo amenaza con eso. Y ahí es cuando él decide voltearse para que le salven la niña. Todos tienen un punto débil por donde el espionaje los destruye. Y el que nos cuenta eso también es Graham Greene en El factor humano, porque el tipo dice que todo hombre enamorado es un traidor en potencia. En la época en que la Gran Bretaña tenía una política de neutralidad frente a las barbaridades del apartheid en Sudáfrica, el personaje de Graham Greene se enamora de una mujer negra de una belleza absolutamente indescriptible y ella es luchadora contra el apartheid. Entonces él empieza a pasar información de alto nivel de inteligencia, le pasa información a ella y a la lucha del apartheid porque visceralmente no puede convivir con una mujer a la que adora y estar abandonando a su suerte, teniendo toda la información, una causa que a ella le representa todo. Entonces él termina traicionando desde el punto de vista, desde el juicio de inteligencia, aquellas misiones para las cuales está encargado por el amor a ella. Y así van transcurriendo las historias de los espías en el cine y en la literatura, que son la manera de mostrar lo que está pasando en la realidad. Todas estas operaciones sucedieron y en la literatura Graham Greene y John le Carré las van llevando. Y hay otra de estas historias que es El espía que llegó del frío. Esto va a ser llevado al cine con Richard Burton. Y es la historia de un personaje que lo ponen en el plan de que se haga el decadente para que los alemanes y los espías entren en contacto con él, que empiece a beber, a hablar mal de los servicios de espionaje, que se le sienta inconforme, descontento. Y él hace su papel, lo infiltran, lo conectan, lo pasan al otro lado, porque se trata de una operación en la cual se habla de que el jefe de la Stasi en Berlín Oriental es un agente británico. Entonces, este hombre tiene que esparcir ese rumor, y para esparcir ese rumor tiene que ser captado por los espías de la Alemania Oriental y llevado allá. Es decir, tiene que amenazar con voltearse, tiene que aparentar que se voltea. Y él aparenta que se voltea, es llevado allá, esparce el rumor. El único problema que tiene es que se enamora de una bibliotecaria, una chica inocente, pura, comunista, con la más profunda ingenuidad y convicción. Y él con ella es sincero. Entonces lo cogen y lo llevan a la cárcel porque el jefe del servicio, el de la Stasi, dice que eso es un montaje contra él, desenmascara muchas cosas y a Richard Burton lo llevan a la cárcel, al personaje. Cuando el tipo está en la cárcel, finalmente una noche le abre la puerta de la celda el mismísimo jefe de la Stasi y le dice: claro que yo soy un agente británico. ¿Pero qué? ¿Usted qué pensó? ¿Que yo me iba a dejar coger? Entonces lo que usted puede hacer es irse. O sea que todo lo que a él le dijeron que era una mascarada para crear una sospecha sobre el agente británico que era el jefe de la Stasi es cierto, pero él fue engañado en todo esto. Entonces él sale, se va con la chica, le dicen que se pueden ir los dos, y cuando va a cruzar el muro, que le dicen la hora y el momento en que le van a permitir cruzar el muro, y al otro lado lo está esperando Smiley con la red y le dice que salte, el tipo se da cuenta que a él sí lo van a dejar pasar, pero que a la pelada no. Porque esa chica no puede vivir sabiendo que el jefe de los servicios de la Stasi es un agente británico, que ella está sacrificada de antemano. Entonces cuando él ve que a ella le empiezan a disparar y él está saltando el muro, se devuelve y se deja matar con ella, con el corazón absolutamente destrozado por la suciedad de los servicios de espionaje. Entonces las operaciones de los servicios de inteligencia son totalmente sucias porque las cosas que tienen que hacer para mantener la información en esencia son sucias. Entonces, por ejemplo, hay otra modalidad que es muy complicada y es que usted tiene, por ejemplo, cuando se produjo lo de Solidaridad en Polonia,
cuando se iba a dar el golpe de Estado que aniquilaría a una gran cantidad de miembros de Solidaridad, cuando Yerulevsky entró en el golpe de Estado y se desató toda la represión contra el movimiento que en el 81 había empezado, lo que más adelante sería el derrumbe, contra el sindicato de Solidaridad y contra todo eso, los servicios de inteligencia tenían esa información. Hubieran podido advertirle a los dirigentes que iban por ellos, hubieran podido salvar la vida de muchísimas personas, pasando la información de que el golpe de Estado iba contra ellos y que rápidamente se iba a organizar una escalada de represión contra todos los dirigentes de Solidaridad. Pero no lo hicieron, porque si lo hacían, revelaban la fuente, quedaba claro quién era el que estaba dando esa información y se perdía la oportunidad de tener un campo de operaciones en Polonia. Por mantener el campo de operaciones en Polonia, no transmiten la información de la que precisamente se trataba tenerla para poderla utilizar en casos como estos. Se supone que tener la información de que van a matar a todos los miembros de Solidaridad es útil en la medida que usted puede evitar que los maten, pero no van a evitar que los maten para no delatar el contacto y seguir teniendo operaciones en Polonia. Y sacrifican a una gran cantidad de gente que son todos los dirigentes de Solidaridad por no hacer eso. Entonces, sacrifican para no poner en peligro en contacto. Sacrifican redes para darle ascenso rápido a un espía que sea un topo. Entonces, mucha gente de la que está metida en el servicio de inteligencia es desechable en términos de sacrificarla por una u otra información. Entonces, por eso es que es un juego muy sucio. Los escenarios son el famoso parque donde está un ajedrez de tamaño gigantesco en Ginebra. Allá se encontraban los espías, intercambiaban un microfilm en la banca del parque y de pronto súbitamente uno se paraba y el otro quedaba con apariencia de estar dormido. Lo había matado instantáneamente sin que nadie se diera cuenta. Es allá, en ese parque de donde están los grandes bloques de ajedrez y la gente juega de esa manera, y en los escenarios de Berlín y en las calles de Moscú, donde se están desarrollando las grandes operaciones de los espías. Entonces los espías están permanentemente tratando de saber qué va a hacer el otro, cuánto armamento tiene, qué nuevas tácticas está desarrollando, qué capacidad de ofensiva de nuevos misiles está en ese momento inventando. Todo eso lo están intercambiando y permanentemente están en contacto los unos con los otros. Funeral en Berlín, de las novelas de Darlington, va a ser llevada al cine con Michael Caine, y Michael Caine hace un personaje que es el sargento Harry Palmer. El sargento Harry Palmer espía a través de la burocracia y todo lo pide por triplicado, y se la pasa mandándose cartas con el jefe para reconvenirle sobre cuestiones administrativas, y mientras tanto va espiando todos los papeles. La paranoia del espionaje hace que en el bloque oriental no se desarrollen las fotocopias, porque las fotocopias podían revelar secretos de alta información del Estado. Entonces no había fotocopias allá, pero no hay, o sea, hasta hace muy poco no había fotocopias en todo el bloque oriental. Todos estos sistemas de espionaje rigen por igual en cada uno de los países socialistas, rigen en Cuba, rigen en Checoslovaquia, rigen en todas partes porque son redes de control social en la cual usted lo están escuchando permanentemente. Entonces esto genera unas dinámicas sociales absolutamente paranoicas. La gente no hablaba en los metros, la gente no hablaba en las calles, no hablaba en los sitios públicos, no hablaba en los restaurantes, porque usted no sabe quién lo está oyendo a usted y quién va con la información a dónde. Porque esta es una lógica de traiciones. Y en todas estas novelas de espías nos muestran, por ejemplo, historias de hombres que vivieron con mujeres años siendo espías y sabiendo que alguna vez la iban a abandonar. Y se iban sin que ella ni siquiera supiera que el tipo había sido espía y que se fue. Había inclusive operaciones específicamente destinadas a esto en Leipzig, que lo llamaban el Monasterio Rojo, la Universidad de Berlín Oriental, la Universidad del Bloque Oriental, donde se preparaban los espías. Había una operación que se llamaba Operación Romeo, que consistía en llevar un personaje de estos al otro lado, ponerlo en una universidad, enamorarlo de una chica y a través de ella empezar a tener información y crear redes sin que ella lo supiera. Era, digamos, la seducción es un arma del espionaje, tanto como las debilidades humanas, en términos de inclinación sexual, en términos de gusto por las jovencitas lindas. Toda debilidad humana es objeto del espionaje.
Y el caso más grave de debilidad humana que va a crear un escándalo que baja al gobierno conservador de los ingleses es el asunto Profumo. El asunto Profumo es una red de chicas preciosas, entrenadas, encantadoras y glamurosas que va consiguiendo un hombre para hacer rumbas y parrandas. Entonces se hacen rumbas y parrandas entre los altos círculos del poder y del gobierno inglés. Y en esas rumbas y parrandas, Profumo se enamora de una mujer preciosa que se llama Christine Keller. Y Christine Keller lo va a llevar a la desgracia, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Christine Keller es la amante de Profumo, y Profumo es el secretario de Estado para Asuntos de Guerra del gobierno del primer ministro Macmillan, Harold Macmillan. Y ella simultáneamente es amante de un espía soviético, que es el que la ha entrenado. Entonces se meten en el escándalo más grave, porque el secretario de Estado para Asuntos de Guerra tiene de amante a una mujer que a la vez es amante de un espía soviético. Y con eso cae el gobierno. Y esto sucede paralelamente a la época de Philby, en la época en que Philby se destapa a mediados de los 60. Entonces el asunto de Philby y el asunto Profumo son un golpe terrible para el servicio de inteligencia británico. Y el servicio de inteligencia británico, el Circus, cada vez se va enfrentando con más dramas y más fisuras, y los servicios de inteligencia siempre tienen fisuras. Así como hay personajes que van a llevar la novela de espías, como es el caso de John le Carré y de Graham Greene, personajes que llevan esto desde lo humano, desde la traición, desde lo sucio, desde las cosas terribles que va pasando ahí. Hay otros personajes que hacen del mundo de los espías un mundo de aventuras y que lo retoman de una manera totalmente diferente y que crean personajes completamente distintos que no están involucrados desde la tragedia y desde la traición que es el mundo del espionaje, sino desde las aventuras. Y el personaje que crea otro de los miembros del servicio de inteligencia británico, Ian Fleming, va a hacer al espionaje lo que el doctor Indiana Jones va a hacer a la arqueología. Va a ser un aventurero, va a ser Bond, James Bond, al servicio de su majestad. Bond muestra un mundo totalmente glamuroso, alejado de las verdaderas traiciones que se cruzaban acá, y diluye la ideologización de la Guerra Fría a través de un malo que se llama Spectrum, que no es específicamente la Unión Soviética ni la KGB, sino que es un hombre que quiere apoderarse del mundo y siempre está acariciando un gato blanco, un gato persa blanco absolutamente exquisito y refinado. El que esté al lado de Spectrum, el malo que esté con él, indica las tendencias en que va la Guerra Fría. Entonces, si es un chino, es que están de pelea contra los chinos; si es un alemán, es que están de pelea contra los alemanes. Y así se va viendo, y es a través de las armas y de todos los equipos sofisticados que provee M, que es el que le dice cómo va a utilizar el esfero de cámara, cómo va a utilizar para las sillas que lo van a sacar, lo van a expulsar automáticamente, o las cápsulas explosivas con las que estallan los tiburones. Y los malos van desarrollando toda una mitología, desde el hombre que decapita a todos con sus sombreros, y las chicas Bond van a ser toda una sensación desde Ursula Andress en adelante. Y todos ellos van creando personajes, van dándole contenido. Sean Connery primero, y después el otro que va a darle todo el éxito es Roger Moore, y ahora lo intenta Pierce Brosnan. Pero aquí lo que se está tratando es una fantasía del espionaje, entre el glamour, entre la estética, entre el lujo, entre la seducción, una cosa ya mucho más fabulada.
no se muestra, digamos, las profundidades y las grietas y las oscuridades del mundo del espionaje, que en última no son sino las profundidades y las grietas de la naturaleza humana. Pero hay un momento en que el mundo de los espías se viene abajo, y el mundo de los espías se viene abajo porque, entre otras cosas, las verdaderas preguntas sobre la vida y el mundo, ellos no llegan a resolverlas. Realmente, lo que sí tenía toda la trascendencia y para lo que los servicios de espionaje deberían haber existido, nada de eso lo resolvieron. Nadie se imaginó, los servicios de la CIA no se imaginaron que una invasión a Cuba iba a tener un respaldo masivo de la población en Bahía Cochinos. Todo lo contrario, quisieron ver un apoyo que no existía y eso fue un fiasco. No pudieron los servicios de inteligencia imaginar que estallaría en Irán una revolución fundamentalista islámica, porque no entendían la naturaleza de la fuerza de las religiones y pensaban que era otra de las crisis del Shah. Y lo más importante de todo, lo increíble, lo que se les pasó por las narices y donde los soviéticos ganaron a su manera, no se les ocurrió que se iba a caer la Unión Soviética. Y eso, mejor dicho, si usted como servicio de inteligencia no puede imaginarse que se va a disolver la Unión Soviética y que se va a caer el muro de Berlín, entonces ¿cuál es el cuento ahí? ¿Qué fue lo que espió? Tanta gente que murió, los que escaparon en los kayaks, los que aterrizaron en la Plaza Roja, los que vendieron los grandes secretos, todo eso no tiene ningún sentido si usted no adivinó que se iba a caer la Unión Soviética. Desde el punto de vista de los servicios de inteligencia, la Unión Soviética ganó, aunque se hubiera disuelto, porque nadie nunca descubrió sus debilidades y sus profundas fisuras. Entonces cae la Unión Soviética y con la caída de la Unión Soviética, el mundo de la Guerra Fría desaparece y los espías ya no tienen sentido. 4 meses antes de la caída del muro de Berlín, se calculaba que la situación de la división en Alemania iba a durar durante 40 años más y que eso no tenía ninguna posibilidad de arreglarse. Y a los 4 meses ya no había muro de Berlín. Los grandes cambios en la naturaleza humana se le escapan a los espías. Después descubren en una novela también de John le Carré que se llama La Casa Rusa, que los misiles de alta precisión no tienen alta precisión, que no existe la guerra inteligente, que eso de que usted tiene un objetivo y le da el objetivo y no se espeluca el de al lado es mentira, o si no, no andarían bombardeando la embajada china por una base de datos desactualizada en Kosovo. La guerra inteligente es una mentira, no existe la precisión, el margen de error es muy grande. Mejorcito sí que en Bremen y que en la Segunda Guerra Mundial, donde los bombardeos eran verdaderamente vastos, pero lo que sí es que esa precisión, esa sensación de cirugía, de que todos saben lo que están haciendo, y que no matan sino a los malos, y que nadie más sufre, porque ya la guerra es una cosa quirúrgica tan sofisticada que está destinada solamente a los villanos, es una farsa, y eso es lo que denuncia La Casa Rusa. Y entonces descubren que ni siquiera todos esos juguetes bélicos tampoco es que sirvan para todo lo que dicen que sirvan, entonces todo es un gran fraude, todo es una farsa. Y ante esto, Sean Connery vuelve, después de que había dicho que nunca iba a volver a hacer una película de James Bond, y hace Nunca digas nunca jamás. Y allí le tocan con todos los equipos gastados, ya no le paran bolas, ya no hay presupuesto, ya no es glamuroso, ya hay jóvenes que están completamente metidos en la red y que saben de computadores y el tipo es obsoleto, ya está barrigón. Y esta película refleja en lo que quedó el glamour de lo que fue la Guerra Fría en términos de las aventuras y la fachada que vendió. Es una radiografía exquisita y dulce de James Bond y de Sean Connery a lo que fue el personaje y a lo que fue la Guerra Fría. La Guerra Fría fue completamente sucia, fue una historia de traiciones, sobre la amenaza de que unos locos tuvieran la mano encima del botón y lo pudieran espichar y acabaran con el mundo. Y las jugadas, por eso es que en juegos de guerra dicen: extraño juego el que usted me propone, señor Falken, la mejor jugada es no jugar. Con todos esos armamentos bélicos que tenían, lo único que podían hacer era no usarlos, pero se gastaron el dinero de reconstrucción de un mundo, el dinero que hubiera podido eliminar el hambre del mundo,
en un montón de juguetes bélicos que servían para amenazarse los unos a los otros. La función de una carrera armamentista tan loca, demencial e irracional como la que caracterizó toda la Guerra Fría era una función disuasiva. Mire las cosas tan terribles que yo tengo. Y el único personaje que se atrevió a entender la farsa, que supo lo que existía debajo del mundo del espionaje y que se atrevió a tomarlos del pelo en las épocas más álgidas de la Guerra Fría, el único que se atrevió a ridiculizar una cosa que mostraban perfectamente en serio. Todas las películas de la Guerra Fría son altamente ideologizadas. Entonces uno veía a MacGyver salvando a los alemanes y llevándolo a la libertad. Todas las miniseries, todo lo que pasaba, vendía contenidos ideológicos claros y en serio que justificaban el macabro juego de los espías y los mostraban como adalides de un mundo en el cual en realidad lo que eran era traidores y entregaban a la gente y la usaban de las maneras más terribles. En este juego sucio, solo un personaje entendió la naturaleza de la farsa desde el principio, porque eso lo hacen a mediados de los 60. El que entiende la naturaleza de la farsa proviene de Norteamérica, se llama Mel Brooks, y lo que va a crear es el único tipo que entendía la naturaleza de toda esta payasada. El agente Maxwell Smart, temible operario del recontraespionaje, el superagente 86. El superagente 86 con su agente la 99, que era en realidad la única que sabía de qué estaba pasando y la que le decía, y él era el que se apropiaba de las ideas de ella permanentemente, habla de caos y control. Y caos es todo lo terrible, todo lo malvado y todo lo villano, y control es todo aquello que es digno y decente y pelea en nombre de la libertad. Y los aparatos que usan ridiculizando todo el glamour de Bond son maravillosos. Tienen un cono del silencio donde no se escucha literalmente nada, ni siquiera los que están hablando entre sí. Entonces es completamente absurdo porque les toca gritar tanto que les toca quitar el cono para seguir hablando. Y el agente 13, que está metido siempre entre las canecas, entre los buzones, entre los lugares más abyectos, está el agente 13. Todo esto muestra la dicotomía y la falsedad de un mundo bipolar. Y el día que cae la Guerra Fría, desaparece caos y control queda absolutamente despistado, porque toda la estructura del superagente 86 estaba en función de la perversidad de caos, y caos desaparece. Y un día, de la nada, desaparece el mundo de la Guerra Fría. Y los espías, con los secretos más poderosos, ya no los van a vender al otro bando por gigantescas sumas de dinero. No se los van a vender a la CIA, ni se los van a vender a los otros servicios de inteligencia, sino a Hollywood. Y todo eso se van a volver miniseries. Y se van a volver historias de televisión. Y lo que costó la vida de tantos hombres y de tantas mujeres y de tantas redes, se convierten, los grandes secretos se convierten en capítulos de interesantes miniseries. Y termina todo en una farsa, pero en una farsa sangrienta de un tiempo demencial que fue el de la Guerra Fría, donde los espías desempeñaron un papel fundamental, y los británicos particularmente, porque la naturaleza de su educación, decía John le Carré, que mientras los británicos sean educados de esa manera, siempre podrán ser espías, porque se pueden derrumbar sin que nadie lo note, porque están acostumbrados a no mostrar los sentimientos, así, impávidos, sin una expresión en el rostro, vieron caer la Guerra Fría y desaparecer el mundo de los espías. Hoy todavía existen, pero ya no es lo mismo. Entonces, desde el Circus, desde los cuarteles de LMI-6, desde los tiempos de la Checa y del fideicomiso y de Reilly y la policía política y las prisiones de Lubyanka, desde los encuentros de los espías en los parques de Ginebra intercambiando microfilms, en la narración de Ana Uribe, en la asistencia técnica César Moreno, y para ustedes feliz domingo.
Hoy tenemos un capítulo de un mundo intrigante, sucio, grotesco, patético, espantoso, el mundo de los espías. En las guerras anteriores a la Primera Guerra Mundial, los espías no eran particularmente útiles en términos del final de la batalla, porque la batalla se definía fundamentalmente por el coraje de la lucha cuerpo a cuerpo. Cuando empieza la Primera Guerra Mundial, en ese momento la información sobre el armamento del otro empieza a ser indispensable para poder garantizar o por lo menos entender el resultado de las batallas. Las operaciones de los servicios de inteligencia fundamentalmente se van a hacer álgidas durante el siglo XX. Hay una operación particularmente diabólica que era una manera durante la Revolución Rusa, sabiendo que la Revolución Rusa iba a tener oposición, que necesariamente iba a empezar a generarse una oposición, decidieron crear esa misma oposición, los mismos revolucionarios, para captar a aquellos que estuvieran descontentos con el régimen, neutralizarlos y matarlos de una vez desde adentro. Los soviéticos van a crear, y si usted los escucha fue porque no le cayeron encima. Entonces, la única manera de detener esos cohetes es conociendo la ubicación de las pistas de donde salen o conociendo las fábricas donde se están haciendo. Entonces hay un poco de espías, pues la única manera de tener esa información es a través de las redes de espionaje. Entonces los espías lo que hacen es establecer señales luminosas sobre el punto donde se encuentra ubicada la fábrica, donde se encuentra ubicada la pista, y cuando ellos hacen la señal luminosa, por encima pasan los aviones y bombardean y se llevan al espía de paso, porque el tipo da la señal luminosa y de ahí inmediatamente le descargan las bombas. Entonces cada señal de esas es alguien que murió. En esa primera parte, las redes van localizando, digamos, hay un momento en que los espías entran en contacto con las redes de resistencia, y lo que fue la red de espías más importante de toda la Segunda Guerra Mundial es la Orquesta Roja de Paul Trepper. Paul Trepper es un judío polaco que monta toda una red de espías a través de la Europa occidental disfrazados de almacenes de gabardinas uruguayos. Y a través de ellos era que vendía que conocía todo lo que estaba pasando en todas partes. Y es la Orquesta Roja la que permanentemente le estaba avisando a Stalin que los alemanes se van a acercar, y Stalin no lo cree. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial todas estas operaciones son heroicas y son muy importantes. Hay un personaje que es alemán y que es comunista, que se llama Richard Sorge. Richard Sorge es un tipo importantísimo en la historia del espionaje porque él solito salvó a la Unión Soviética. Él era de las tenía él y qué tipo de armas tenía. Por eso todos los secretos que él alega son inconsistentes, porque todos se los vendieron a ellos. Entonces Reilly empieza a entrar a organizar estas operaciones y empieza a ver cómo están funcionando todo el sistema naval alemán antes de que se pronuncie la guerra. Y empieza a ver cómo está funcionando por dentro de la Revolución Rusa. En realidad, durante esta parte del servicio secreto, el problema más grave era la Revolución Rusa, lo que pudiera suceder con la Revolución Rusa, porque lo que más temían los ingleses, ya en la Primera Guerra Mundial, era que los rusos hicieran una paz por separado con Alemania, cosa que efectivamente hicieron. Porque en el momento en que los rusos pactaran una paz por separado con Alemania, todas las divisiones, todas las tropas alemanas se moverían de nuevo hacia Europa, hacia el frente occidental, porque todo el frente oriental quedaría automáticamente liberado al salir la Unión Soviética del conflicto, porque la Unión Soviética no era un país, Rusia en ese momento no era un país, sino un frente entero. Entonces para ellos el mayor peligro era ese. Reilly, que hace todas las operaciones,
muere, se hace matar, ya en el momento en que él descubre que la oposición, que los ingleses están financiando a la naciente Revolución de Octubre, está organizada por los mismos del régimen que están infiltrándola para poder coger a los agentes que se están formando ahí. En ese momento Rayleigh da el nombre de lo que está pasando y lo matan. Hay una primera parte de los espías que es heroica, que es la parte de Rayleigh, que es la parte en que el personaje que se llama Dzerzhinsky va a crear un sistema de espionaje gravísimo que se llama la Cheka. La Cheka, la policía política y el sistema de espionaje, más adelante va a evolucionar a la NKVD y más adelante se va a llamar la KGB. Por eso en el momento en que cae la Unión Soviética, la estatua de este personaje, el creador de la Cheka, que estaba frente a la prisión de Lubyanka, es la primera que van a bajar en pedacitos. Entonces ellos lo que crean es el mismo servicio de oposición, lo crean ellos para poderlo infiltrar de entrada. Y ese servicio de oposición que ellos mismos crean, esa manera de manipular a los opositores del régimen, se llama el fideicomiso. Y en ese hay un personaje inglés que es Walter Rayleigh. Rayleigh es el personaje que va a averiguar qué es lo que están haciendo los rusos y qué es lo que están haciendo los alemanes en términos de desarrollo naval. La primera parte del espionaje es alrededor del desarrollo naval, porque los ingleses tienen en el desarrollo de la marina su mayor fortaleza. Entonces, cuando los alemanes empiezan a entrar en la guerra en la primera parte, cuando empiezan a desarrollar submarinos antes de que la guerra entre, los ingleses utilizan el viejo truco de venderle los submarinos, de empezar a venderle los barcos, ya que van a tenerlos. De una vez yo le vendo los barcos a mi enemigo, con eso yo sé dónde los tiene y cómo le funcionan, que fue lo que añísimos más tarde se haría con Hussein. Todas las potencias armaron a Hussein, todos les vendieron las armas y todos sabían que era donde la información se empieza a ser necesaria. Con la guerra de los Boers empezaron a entender que la información era muy necesaria, y ya en la Primera Guerra Mundial la información va a ser una parte fundamental de lo que es la guerra misma. Y bueno, habrá toda clase de modalidades, de las espías como Mata Hari, que era una mujer que había vivido en Java, ella era holandesa, pero ella vivió en Java, y en Java era donde ella había aprendido las danzas exóticas con la cual producía ese tipo de embrujos y sacaba información. Entonces, Rayleigh deja saber que el fideicomiso es una operación soviética, y efectivamente lo que ellos temían, que era que Rusia hiciera la paz por separado, la paz sí la termina haciendo por separado. Entonces ahí se van formando las redes de espionaje, poco a poco, y las redes de espionaje durante los años 30, que son años tremendamente utópicos y donde el socialismo tiene una resonancia internacional muy grande. Hay 4 personajes que son de la Universidad de Cambridge, que son lores, que son personajes consentidos por el régimen, que son los que van a entrar en contacto con los soviéticos en los años 30, se les llama los apóstoles. El contacto con el que ellos van a entrar se va a perder, entonces ellos quedan desvinculados, pero luego más adelante los van a contactar, y ese contacto va a ser definitivo para toda la historia del espionaje. Mientras sucede la guerra, mientras la Segunda Guerra Mundial, los espías desempeñan un papel fundamental, porque hay un momento cuando los cohetes B-1 y los cohetes B-2 teledirigidos de Alemania salen, esos cohetes no se pueden detener en el aire. Mejor dicho,